Saludos y bendiciones, queridos amigos. Soy Shirley M. Silva Cabrera, Fellow in Thanatology, certificada por la Association for Death Education and Counseling. En esta ocasión, continúo compartiendo con ustedes una reflexión sobre el cambio significativo y el duelo en la Navidad. Esta Navidad, y cada vez que lleguen fechas de gran significado para cada uno de nosotros, recordemos que sí podemos elevarnos sobre el sufrimiento, que sí podemos interactuar con el dolor que experimentamos por un cambio o pérdida significativos y que podemos amar la ausencia como modo de presencia, sin que esto signifique olvido o disminución del amor compartido o dedicado a nuestro ser querido ausente, ya sea por enfermedad, muerte o separación. La tanatología integral nos permite utilizar elementos de valor y validez en nuestra cultura que nos recuerdan que somos resilientes y que apoyan este atributo humano. Carl Jung nos develó el mundo del inconsciente colectivo, poblado de arquetipos y herramientas universales que nos comunican constantemente mensajes de restitución ante la adversidad y las experiencias de dolor. Ejemplos de estos arquetipos pueden ser los personajes representados ya sea en la literatura universal y escritural, espiritual o religiosa de las diversas culturas y tradiciones. Los cuentos también, las fábulas y las novelas cortas en torno a grandes retos que pueden culminar en la victoria e investidura de sus protagonistas de manera heroica. Enfatizo, podemos trascender la experiencia del sufrimiento, particularmente cuando ocurre en fechas festivas. Busque alguna herramienta de ayuda que le conduzca a explorarse y conocerse de mejor manera, con un compromiso cabal a favor de su bienestar y calidad de vida. Se puede. La psicoterapista y maestra espiritual Estelle Frankel nos presenta en su trabajo investigativo y clínico que cada ser humano puede accesar a su ser y entrar en una relación mejor consigo mismo y su naturaleza real, estudiando la simbología de estos personajes en nosotros, como representativos de aspectos de nuestra personalidad, del proceso de apoderamiento y de sanación personal, de desidentificación con el dolor y el sufrimiento, muchas veces reforzados por supuestos culturales o personales no sostenidos en una realidad centrada ni saludable. El explorar nuestro interior se representa entonces como un viaje, una historia de redención elaborada de diferentes maneras, con la ayuda de diferentes personajes y herramientas para vivirla. Este es el proceso para el nacimiento. En el caso del duelo, significaría el resurgimiento a la vida de una manera nueva, edificante, elevada sobre la experiencia del dolor. Consideremos entonces en esta cápsula el tópico del pesebre. Y para comenzar, deseo hacer la breve lectura de un versículo que dice así: Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Para
Conocer entonces sobre la simbología aplicada a la tanatología del pesebre y sus personajes. Vuelvo a tener de invitado a mi querido David Rodríguez. David, ya con esta cápsula vamos cerrando este regalo de Navidad que le hemos querido hacer de manera respetuosa a todos los dolientes, a todas las personas que quizás esta Navidad no puedan afrontar el dolor como quizás ellos quisieran. Claro. Pero estamos con ustedes y pensamos que el mejor regalo era hacer unas cápsulas con significado y que los ponga a trabajar, porque renacer en Navidad por causa de una experiencia de duelo se puede. Querido David, háblanos del contexto. Bueno, pues muy agradecido en esta participación como en las demás, igual que los otros compañeros. Pues es bien interesante. Ahora hablo como profesor de historia. Normalmente celebramos cosas, nos llegan cosas, tanto representativas como artísticas, pero todo tiene un origen en la vida. Ahora vamos a hacer un recuento en nuestros viajes que hacemos por la historia. Vamos a ir al origen de dónde se origina la simbología y la práctica del pesebre, o como también se le llama, el Belén. O sea, bien, vamos a irnos al siglo II de la era cristiana. O sea, vamos a irnos a esos primeros cristianos que de Jerusalén y de muchos lugares se fueron a vivir a Roma. Roma era el Nueva York definitivamente de esta época. Y como encontramos en el siglo II y el siglo III una pictografía en el área donde se escondían los cristianos para sus prácticas. Así que, hay pictografías de esa época, definitivamente. Y es muy importante que vemos, no al principio del cristianismo, no hubo mucha importancia en el nacimiento del Cristo y sus implicaciones de desarrollo. Pero posteriormente, ya vemos en el siglo II, y algunos de los obispos ya mencionan y comienza a tomar forma la importancia del nacimiento, que es el principio, lo que estamos celebrando ahora. Es ese renacer, lo cual también nosotros debemos de escoger como punto de referencia, el renacer en nosotros, esas situaciones como me ha pasado a mí, con la muerte de mi hijo, con la muerte de mi esposa y otros dolientes. ¿Cómo podemos hacer un renacer, pero un renacer positivo para todo el mundo? ¿Qué sucedió? Tuvimos que esperar hasta el siglo XIII con un personaje muy querido por el cristianismo, San Francisco de Asís. Eso es un dato que cuando yo me pongo a estudiar la dinámica, yo dije, mira qué interesante ese hombre que adoramos tanto, que ha sido tan buen ejemplo en la vida de nosotros y como punto de referencia y como punto también de la formación de la Orden de los Franciscanos, lo cual es muy importante. Y aquí en Puerto Rico tenemos un grupo de la Orden de los Franciscanos muy genuino, muy vertical, gente muy sencilla y muy humilde. ¿Qué pasó? Pues San Francisco ya tenía su formación de sacerdocio, ya había abandonado, él viene de una familia de mucho dinero, pero abandonó todo. Y se va a Jerusalén a un viaje. En el viaje que hace por Jerusalén, encuentra
edificaciones encuentra ya una tradición que se origina en el siglo III con la mamá de este personaje que estructura la iglesia, la religión católica como oficial. Entonces, ella se llamaba Santa Elena. Ella compró una serie de propiedades y se empezaron a hacer los monumentos que muchas veces cuando vamos a Jerusalén encontramos. Pues pasó por la historia, acuérdate, vamos a hablar del año 1223, en el siglo XIII. Pues él se maravilló con estas estructuras, imagínate, no había contaminación, no había cajeteras. Y cuando regresa a Italia, San Francisco dice, ¿por qué no hacemos una dramatización del nacimiento? ¿Qué sucedió? En esa época estamos todavía con la época medieval, los señores medievales. Aunque él no tenía mucho dinero, San Francisco hizo buena amistad con este señor medieval en una finca bella con sus grutas y dijo, era un pueblo, el pueblito de Grecio. ¿Ok? Entonces deciden el día de Navidad hacer una dramatización del nacimiento del Señor. Tú te imaginas, menos los camellos, pero todo lo demás, bujitos y todos los elementos. Entonces, quien participa en la dramatización es el pueblo llano, la gente común. Tú sabes lo que es tú leer, aunque no se hacía mucha lectura en aquella época, pero en las homilías de los curas de la época se hablaba del nacimiento, lo que había pasado, y hacen una dramatización que llevaron hasta un niño pequeño simbolizando el Cristo. Jesús. Esa tradición, eso fue, imagínate, yo me imagino gente sencilla, gente con limitaciones, siendo parte de ese pueblo cristiano que vio, aunque en aquel momento era el pueblo judío, que quede claro, que vio el nacimiento de ese Cristo. Y definitivamente fue tan grande que posteriormente San Francisco le pidió organizar todo para que esa celebración tuviese el visto bueno del Papa, y efectivamente se lo dio. Y de ahí nace la tradición de diferentes comunidades, después que muere San Francisco, de seguir ese legado que le hace. ¿Qué sucede? Tenemos automáticamente que llegamos al siglo XV, el descubrimiento de América y los nuevos descubrimientos que hay, y como van los cristianos, particularmente los benedictinos, ahí tenemos los dominicos ya, los jesuitas, o sea, gente que va hasta Japón, que allá se las pela también, que no es fácil. Y cada comunidad hace su tradición criolla y adapta el nacimiento básicamente o en presentaciones o en figuritas para la celebración de la Navidad. Qué maravilla. Aquí tenemos la nuestra. Exactamente. Y hay una de piezas, la más antigua está en Nápoles, todavía de la época entre la Edad Media y el Renacimiento. O sea, y después cada cual, imagínate cada cultura expresando criollamente, aquí tenemos, como tú siempre dices, su perspectiva. Exactamente. De cómo ven esa idea, esa alegría. Esa escena, escena. Por lo tanto, también, si Navidad es renacer, tenemos que renacer independientemente, porque esos seres que se nos han ido, yo estoy casi seguro, si le pudiéramos hacer una entrevista, lo menos que le gustaría
es que estuviésemos sufriendo en esta época. Agradecida por ese comentario. Exacto, Sí. lo cual para mí es importante. Es como yo le digo, yo se lo digo a mi familia, ustedes, esto sigue la fiesta y yo voy a estar allí, como sea. Ujú. Y es bien interesante llevar eso de estímulo. Y cuando uno tienta en caer en situaciones que de tristeza, pues uno dice, mira, fulano no le gustaría verme así. Y en nombre del amor compartido en esa Exactamente. relación, deberíamos de dedicarnos un tiempo para el autocuidado y contemplar la interacción del pesebre personal en cada uno de nosotros. Me encanta esa palabra, contemplación. Cuando contemplamos, analizamos Correcto. y nos vamos en una perspectiva interna, como de ti también aprendí las 9 contemplaciones de la muerte, que eso es otra cosa. Ese es otro tema. Otro Sí, tema. lo vamos a tocar. Pero es lo mismo, Correcto. exactamente. O sea, el contemplar, el querernos, el podernos querer, darnos la oportunidad y dejar de ser un juez tan fuerte como nosotros. Si hubo situaciones difíciles, por eso está la grandeza del perdón y del amor Y definitivamente. todo eso metafóricamente pudiera ser encontrado en la imagen de esa escena del pesebre. Fíjate que mencioné aquí previamente que Carl Jung, ¿verdad? Siempre asociaba que el ser humano podía ser la casa. En este caso lo estamos extrapolando a un pesebre. Ujú. Quiero con mucho respeto y con mucho interés, ¿verdad?, de seguir nutriendo el entusiasmo por las modalidades creativas de expresión, sobre todo por la parte escritural, pero también este tipo de contemplación que también les voy a proponer para ejercitar nuestra contemplación sobre el duelo, puede ir acompañada de música, que vamos a tener un ejercicio ya al cierre para que ustedes lo puedan hacer en la comodidad, ¿verdad?, de su hogar y en su tiempo, pero puede ir acompañado también por los aromas, como mostramos Claro. hace un rato, y con el profesor José R. Claro. Ocasio, que también nos mencionó una diversidad de aceites esenciales para apoyar los procesos existenciales que cada uno podamos tener, particularmente en esta época. Vamos entonces a la propuesta. La propuesta es la siguiente. Le exhorto a que visualice la escena del pesebre en su interior a la luz de su cambio o pérdida significativa. Fíjense que es bien importante que pongamos la casa en nosotros, no mirando No, la del otro, es la nuestra. Porque el nacimiento va a ser ¿de quién? Nuestro. nuestro. En el pesebre también nace la esperanza de una vida nueva. En la psicoterapia, la casa puede ser representativa de la persona y dentro de ella residen los diversos rasgos de la personalidad o recursos de ayuda que nutren la experiencia de vida. O sea, cuando pasamos por nuestras diferentes reacciones a la pérdida, que es lo que se conoce como duelo, y no hemos abordado el luto, que es la reacción cultural a la pérdida, porque eso ya sería otro tema para otro espacio de cápsula. Nos vamos a enfocar en el duelo. ¿Qué usted va a hacer? Pues va a contemplar sus diferentes rasgos como persona y ver cuál de ellos se activa más en ciertos momentos o no, con quién se fortalecen o se tornan más vulnerables, y todo eso lo puede ejemplificar contemplando su propio pesebre interior en pos de renacer en Navidad. Las siguientes son las preguntas. Analice primero cómo describe su pesebre interior. ¿Qué sucede en su pesebre?
¿Qué se espera? ¿Cuáles son sus personajes? ¿Qué cualidades o actitudes caracterizan a cada personaje del pesebre? Estos personajes, como mencioné, pueden ser aspectos de su personalidad, cualidades, ¿ok? ¿Cómo se relacionan entre sí? Si cada uno de los personajes del pesebre fuera un aspecto de su personalidad, ¿cuál sería el rasgo o aspecto de su personalidad que le gustaría resaltar o trabajar para manejar de mejor manera la proximidad de un cambio significativo o su duelo actual? ¿Con qué personaje del pesebre lo identificaría más? Puede ser una persona, animal u objeto que visualice como parte de su pesebre. ¿Podría ser este personaje elegido, rasgo de su personalidad, un recurso de apoyo en su duelo? ¿Necesitaría ser reforzado por otro de los personajes? ¿Por cuál y por qué? ¿Se complementarían o aportarían algo diferente cada uno? ¿Qué enseñanza o mensaje le ofrece su escena interior del pesebre sobre su duelo? ¿Cuál es el estilo o actitud que tiene hacia el acontecimiento de la pérdida que le apoya para nacer de manera nueva? Esa sí la voy a repetir. ¿Qué enseñanza o mensaje le ofrece su escena interior del pesebre sobre su duelo? ¿Cuál es el estilo o actitud que tiene hacia el acontecimiento de la pérdida que le apoya para nacer de manera nueva? Si se fijan, este primer ejercicio guarda relación de uno con uno mismo. Definitivamente. Ahora vamos a ver otro ejercicio que tiene que ver para comprender mejor las actitudes de su sistema de familia cuando se afronta el duelo. El colectivo. El colectivo. Visualice su sistema de familia como un pesebre. ¿Qué sucede en su pesebre? ¿Qué se espera de cada integrante? Desde su perspectiva, ¿cuáles son sus personajes? ¿Con qué miembro de su familia los relaciona? ¿Qué cualidades o actitudes caracterizan a cada personaje del pesebre? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo reacciona cada uno hacia los cambios? Y ahí ustedes pueden simular, ¿verdad? Visualizar cada personaje dentro del pesebre cambiando de qué, de posición o de función. ¿Cómo reacciona cada uno hacia la pérdida compartida? ¿Cuáles son los atributos o cualidades que les ayudan a manejar el sufrimiento y la pérdida, ya no como individuo, sino como familia? Ofrezca una oración de gratitud por las cualidades y fortalezas de la familia que los sostienen y los unifican ante las dificultades y la adversidad. Exprésele su afecto a la familia y exhorte a sus miembros a contemplar su propio pesebre y compartir sus hallazgos. El conocer el punto de vista de los suyos le ayudará a comprenderse mejor en su estilo particular de reaccionar a los cambios, a unir esfuerzo y reforzar su poder resiliente para nacer a una nueva vida luego de la pérdida significativa. Porque también podemos renacer en Navidad. Mi gratitud eterna, David. Algo que yo también. Ahora nos vamos a preparar para la despedida de nuestro equipo de trabajo y esperamos que puedan conseguirnos, pueden visitar la página www.espigaspr.org para contactarnos y continuar celebrando esta existencia en paz y bien.
y a renacer. Muy importante. Continuemos renaciendo. Los amamos. Voy a llamar a mis chicos. Amados míos, en esta Navidad y siempre, que podamos expresar de manera auténtica nuestras emociones, clarificar nuestro significado y propósito y comunicar de manera eficaz nuestros deseos a los seres queridos. Que podamos ser presencias sanadoras para quienes experimentan sus pérdidas significativas o que confronten la proximidad de su muerte. Que logremos ser reverentes a lo que pacientes o dolientes nos puedan comunicar. Que la importancia de vivir auténticamente, conscientes de las prioridades y las relaciones interpersonales, sean luz en nuestro camino. Ahora y siempre, paz y bien para todos. Los amamos. Un año más. Muchas bendiciones. Como cierre de nuestras cápsulas, deseamos dejarles con la composición musical del maestro Boucigot titulada Ensueño de Navidad. El propósito de esta composición es para que puedan aplicar lo aprendido en esta serie mediante algún tipo de escritura en donde puedan manifestar qué sienten en esta Navidad, cómo pueden trabajar su duelo de mejor manera, de qué forma pueden contemplar a mayor profundidad todo lo que acontece en esta época de tanta vulnerabilidad y a la vez de tanto potencial de crecimiento y de renacimiento, porque también en Navidad podemos renacer. Espero que disfruten la composición y que puedan escribirnos comentando sobre sus reacciones a la misma. www.espigaspr.org. Paz y bien.